circuncidaron al 8º día, era de la tribu de Benjamín, era fariseo. Dice que estudió la ley a los pies de Gamaliel. Gamaliel era o el hijo o el nieto de un rabino impresionante, el rabino Hillel, rabino que está reconocido por el judaísmo en la Mishnah como uno de los grandes padres del judaísmo. O sea, el tipo venía de Cambridge. Muy buena, claro. Había estudiado en Cambridge. Por eso dice que aventajaba en el celo por las tradiciones de sus antepasados a muchos. Pero fíjense, versículo 15. Mas cuando aquel, la Biblia lo pone con mayúscula, ¿no? Dios. Mas cuando aquel que me separó, y si tienen la Biblia ahí, van a ver que está puesto en cursiva. Desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué está puesto en cursiva? Porque Pablo le está afanando un versículo a Jeremías y un versículo a Isaías. A la vocación profética de Jeremías y a la vocación profética de Isaías. Para, de alguna manera, compartir a los gálatas cómo él entiende su vocación, como una vocación profética. Pablo es un profeta. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, le pareció bien, se le antojó a Dios revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles, al punto que sin pedir consejo a persona alguna, dice, no le pedí consejo a nadie, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia. ¿Dónde queda Arabia? Él ya sabemos que estaba camino a Damasco, ¿no? Damasco queda al norte, pasando el mar de Galilea. Arabia es en la Transjordania, o sea, del otro lado. El desierto aparte. Se fue al desierto. ¿A qué se habrá ido al desierto? ¿A qué se va al desierto? ¿A qué fue el pueblo de Israel al desierto? A convertirse. Se le rompió la cabeza al tipo. De repente se le rompió la cabeza. Se comió 8 cheesecake y se tuvo que ir a hacer la digestión. Porque se le puso la vida patas para arriba. ¿Se entiende? Porque él estaba persiguiendo a los judíos que habían aceptado que Jesús era el Mesías. Y él de repente se había dado cuenta que verdaderamente Jesucristo era algo, por lo menos, importante. Entonces dice, sin pedir consejo a persona alguna, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. No sabemos cuánto estuvo en Arabia. 3 días, 5, una semana, un mes. Se fue a hacer el mes de ejercicios ignacianos que le predicó la Vero. Después de esto tienen que pedirle a Vero que les predique los ejercicios. Sí, que ella tiene agenda aparte. Dice que después de eso volvió a Damasco. ¿Qué había en Damasco? ¿A qué iba él a Damasco? Cristiano. Eso es lo que cuentan los hechos. Muy bien. ¿Pero qué había en Damasco? Una comunidad cristiana. ¿A qué fue a Damasco? A matar los que tenía No, perdido. evidentemente no. Iba a eso. ¿Y ahora a qué fue? A unirse. ¿A qué habrá ido? Hacerse amigos. ¿A convertirlos a ellos? No, estaban convertidos. Hacerse amigos. A compartir con ellos. Compartir lo que le había pasado. Predicar. Compartir lo que le había pasado. ¿Y vos cómo haces? ¿Vas a misa? Sí. ¿Y que te confesás? Sí, también. ¿Y rezás a la Virgen? Sí, rezo. ¿Y Jesús quién es? Y fue a hacer eso, a compartir la fe. A leer las escrituras con la comunidad cristiana de Damasco.
a entender lo que Dios le había revelado. Es un proceso humano el que vive Pablo, acompañado por la gracia, guiado por la gracia, suscitado por la gracia, suscitado y coronado por la gracia, acompañado por la gracia. Pero eso no anula el camino humano de conversión. Es un proceso. Nosotros lo celebramos como un día, pero eso es lo que tenemos que celebrar. Cómo Dios conquistó a este ser humano para darnos este legado, ¿sí? ¿Y los conceptos del Evangelio? Bueno, él no lo había conocido a Jesús personalmente, humanamente. ¿Cómo sabía qué fue lo que Jesús dijo en la cena, por ejemplo? Probablemente le habrán contado las bienaventuranzas, o le habrán dicho que Jesús dijo que el mandamiento principal es amar, si no, ¿cómo hubiese compuesto después él el himno a la caridad? Eso lo tiene que aprender, no le entra por ósmosis. Eso es lo que fue a hacer a Damasco. O por lo menos eso fue lo que comenzó a hacer en Damasco. Y fíjense, sigo para no detenerme tanto. De donde volví a Damasco, al cabo de 3 años, después de 3 años haciendo eso, subí a Jerusalén para conocer a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y permanecí 15 días en su compañía. Claro, porque el tipo tenía un prontuario de novela. Entonces, bueno, tuvo que ir y, Pedrito, yo qué sé, perdoname, me mandé una cagada bárbara, pero ahora entendí esto, pero no te preocupes, mira, si te cuento las que hice yo. Pedro le habrá contado que lo traicionó al maestro, que no que lo traicionó, que lo negó, le habrá contado todas las macanas que se mandó. Tuvieron 15 días compartiendo la fe. Y dice, versículo 19, y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. No Santiago, el hijo de Zebedeo, sino Santiago, el pariente de Jesús, que después terminó siendo el obispo de Jerusalén. Quizás, el hijo de Cleofás, exacto. Versículo 20, y Dios es testigo de que esto que les escribo no es mentira. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de donde era él. Probablemente la ciudad, una de las ciudades más grandes del imperio en ese momento, que nosotros tampoco fuimos, porque no fuimos a Tarso, la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía. Y dice, las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Y alababan a Dios por mi causa. Pablo empieza a vivir en Antioquía. Aquí él no cuenta mucho en sus cartas. Quien recoge un poco la experiencia de Pablo en la comunidad de Antioquía es Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Ahí hay algunos capítulos del 13 al 15, donde él realiza una misión con Bernabé por la isla de Chipre, por Iconio, por Turquía, por Chipre y Turquía. Probablemente esa misión fue alrededor del año 46, algunos dicen entre el 45 y el 47. Fíjense, si se convirtió en el año 33 o comenzó su proceso en el 33, ya 15 años pasaron. Alrededor del año 48, después de todos esos años compartidos, donde básicamente lo que nos da a entender Lucas es que él tiene un gran compañero que es Bernabé, que es padre de la iglesia de Antioquía, con quienes anuncian el Evangelio, y anuncian el Evangelio no solo a los judíos, sino también a los paganos. Después de haber hecho esto mucho, se van a Jerusalén. Y acá retomó la carta, porque esto lo cuenta él. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito.
Ya les voy a hablar de Tito. Tito es este tipo es muy grosso. En Corinto les voy a hablar de Tito. Tito es un pagano. Subí movido por una revelación, dice. También, ¿ven? Subí movido por una revelación. No es que de repente soñó, tengo que ir a Jerusalén, sino que vino madurando. Che, esto lo tenemos que ir y charlar. Habrán discernido comunitariamente, porque aparte fue con Bernabé, llevaron a Tito. Tito era pagano. Allí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría en vano, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo por el hecho de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Aquí él habla de un grupo muy etéreo, no da nombres, que los llama falsos hermanos, que tratan de reducirnos a la esclavitud, tratan de arrebatarnos la libertad en Cristo, con el fin de reducirnos a esclavitud. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición humana, bien en todo caso los notables nada nuevo me impusieron. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, los paganos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, esto es interesante, él había ido a ver a Cefas, y aquí cuando habla de los notables pone primero a Santiago. Santiago, Cefas y Juan. Santiago fue ganando mucha autoridad. Santiago quedó medio en la historia, en la historiografía, como un hombre medio choto. Pero, ¿saben qué? Yo estoy cada vez más convencido que en realidad Santiago era un hombre santo. Los jodidos eran los discípulos de Santiago. Esos sí eran jodidos. Esos eran difíciles. Probablemente esos son los falsos hermanos. Porque son los que después le van a ir a joder la vida en toda su misión. Santiago nunca le hizo nada. Lucas cuenta en los Hechos de los Apóstoles, cuando él va a Jerusalén a llevar la colecta, Santiago lo recibe, lo reconoce. Bueno. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida a Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Solo nos dijeron esto: acuérdense de los pobres de Jerusalén. Cosa que he procurado cumplir. De hecho, lo dice así, he procurado, porque después realmente lo va a cumplir. Le cuesta la vida eso. Sigue él contando otro acontecimiento. Evidentemente se volvió a Antioquía, pero cuando vino Cefas a Antioquía, se ve que Cefas fue a visitar a la gente de Antioquía, después de esto contado. Hay cristianos, judíos y paganos, entonces bueno, los voy a visitar, les voy a contar quién fue Jesús para mí, voy a compartir con ellos el pan y el vino. Cuando vino Cefas a Antioquía, dice Pablo, me enfrenté a él porque su actitud era censurable. Lo cagó a pedos al Papa.
Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pedro había llegado a Antioquía, estaban los paganos y se sentaba a comer un choripán, sándwich de jamón crudo, una picadita de mortadela, de panceta, todo tipo de chacinados de cerdo que comían los gentiles. Mezclaba los lácteos con la comida, hacía unos quilombos, se mandaba unas comilonas tremendas. ¿Eh? Exacto. Comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, los discípulos de Santiago, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. O sea, para que no quedar mal, para que no vayan a decir. Entonces empezó a vos sos pagano, ¿no? Y a correrse. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? Bueno, ahí corta él la cronología que venía siguiendo. Se nos hacen las cartas una laguna, entonces tenemos que recurrir a los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que sucedió? A partir de este conflicto en Antioquía, Pablo va a comenzar una misión autónoma. Depende cómo lo entendamos, es difícil reconstruir el contexto. Yo podría decírselos de distintas formas y la verdad que no hay certezas absolutas. Pero entonces hago dos ejemplos. Yo podría decir, Pablo los mandó a todos a la puta madre que los parió y se fue a hacer solo él el anuncio del Evangelio, como que cortó con todos y se fue, y dijo: a mí que me importan los demás, que se jodan, que se hundan, yo voy y hago la mía. O podría, de otra forma, haber partido, tratando de construir con las certezas que él iba teniendo una comunidad, siendo fiel a su conciencia y a lo que creía, y tratando desde lejos y dejando pasar el tiempo de tender lazos de comunión. Bueno, ¿por qué puse los dos ejemplos? Porque uno puede leer autores que dicen tanto una cosa como otra. Pablo era una persona de carácter fuerte, o por lo menos eso es lo más probable, ¿no? Que también era manso, fue purificándose y haciéndose manso, haciéndose paciente. Pero tenía una fuerza profética, a veces sería difícil convivir con él también. Porque la gente que quedaba atrás también era gente buena. Bernabé era un hombre extraordinario. San Pedro, ¿qué les voy a decir? Entonces es cierto que también él se llevó puesto, capaz que había que esperar un poco, ir más de a poco. Bueno, a él le salió así. Entonces hay un poco de cada cosa. Ponele, capaz que la hizo y no funcionó, capaz, yo qué sé, no lo sabemos, no se cuenta. No se sabe. La cuestión es que él iba a comenzar una misión autónoma con otro compañero que conoció en Jerusalén, que se llama Silvano. Va a empezar a atravesar Turquía de sur a norte, de este a oeste, en diagonal. Ahí en el medio va a encontrar a un pequeño joven, ya grandulote, hijo de padre judío y de madre pagana, que se llamaba ¿cómo? Timoteo. Timoteo. Timoteo se va a unir a la misión de Pablo y de Silvano. Van a caminar hasta Troya, que en aquel tiempo se llamaba Tróade,
Desde ahí nosotros, cuando lleguemos, vamos a retomar fuertemente el camino paulino. Yo ahora lo sintetizo para llegar a Éfeso y al final. Pablo va a hacer ahí el camino que vamos a hacer nosotros. Va a pasar por Filipo, va a pasar a Europa, va a llegar a Filipo, va a estar en Filipo un tiempo, después va a seguir por el norte del Egeo hasta Tesalónica, va a estar un tiempo. Probablemente él va siguiendo el camino, solo para que entiendan, una ruta muy conocida que se llama la Vía Egnatia, que unía Roma con el Oriente. Entonces él va siguiendo la ruta. Se discute bien a dónde quería llegar. Se los cuento cuando estemos en el micro, recorriendo esos caminos. La cuestión es que de Tesalónica obligadamente va a tener que bajar hacia el Peloponeso. Va a llegar hasta Atenas. En Atenas no le va a dar bola a nadie. Va a ser un fracaso en Atenas. Por eso se va a ir a Corinto. Corinto era una ciudad más importante, era la capital de esa provincia romana, la provincia romana de Acaya. Corinto era la capital, aparte era una ciudad estratégica. Pablo en Corinto se va a encontrar a gente muy valiosa, ya les voy a contar, y en Corinto va a construir comunidades. Así como construyó comunidad en Filipo, así como construyó comunidad en Tesalónica, también van a construir una comunidad en Corinto. En Corinto va a estar aproximadamente 1 año y medio. 1 año y medio. Ahora vamos. Por algo que le pasó, que lo dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y que tiene que ver con ese dato que les cuento, extra bíblico, de Galión, el jefe, el gobernador del lugar, ante quien él va a tener que, lo llevan a la justicia. Bueno. Entonces él ahí va a tener que irse de Corinto, porque se le ponía la cosa jodida, y para continuar la misión, por alguna razón, que no queda del todo clara, en Corinto él se va a embarcar en barco, seguramente en verano, porque los ferries no salían en invierno, y va a atravesar el mar Egeo hacia el puerto que está allá, y entró en esta ciudad, donde vivió, como decía Vero, 3 años. Para ser más exacto, sí, en el año 51. Y va a estar en Éfeso. Esto es discutible, algunos autores lo ponen en el 52, yo lo pongo en el 51. Usted póngalo donde a usted le parezca. Cada uno es libre, y sí. No cambia. Él no dejó escrito cuándo. Yo lo pongo en el año 51 hasta el 54. Principio del 54. ¿Qué va a decir? Sí, dale. Bueno, para así hacer un cambio de voz nada más, un paréntesis y un resumen. Podríamos pensar en 4 etapas de la vida de Pablo. 4. Primera etapa, que es la que más desarrolló Lea. No, sí. Primera etapa es el judío practicante. Entonces ahora yo quisiera llamarlo un poquito a la reflexión personal. El judío practicante quiere decir el atado a las tradiciones, a la ley, a los ritos, a las normas, siempre se hizo así y yo no voy a permitir que alguien lo haga diferente. Porque había ya algunas tendencias, Pedro, que había ido a casa de Cornelio, bueno, había algunas cositas que ya a Pablo no le estaban gustando, ni hablar, que no quería que nadie sea, digamos, la sombra, ¿no?, de lo que pensaban los judíos. Entonces cuando uno dice, porque a veces uno no lo baja como a la propia vida, cuando uno dice este judío practicante, súper celoso, porque era así, súper celoso, fariseo, a rajatabla, quadratura mentis. Cuando somos como Pablo, quadratura mentis,
¿Viste? ¿Sí se entiende, no? Sí. 4 por 4 por 4 y por 4, y no permitimos... 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado, y no permitimos la novedad, como decía Santiago ayer en la misa de Éfeso. Estamos en el primer periodo de la vida de Pablo. Todavía nos falta todo. Entonces, en el primer periodo de la vida de Pablo somos cuadriculados, pero fieles, acérrimos a lo que creemos. No era un caprichoso, era un tipo fiel a sus tradiciones. Bueno, primer periodo. Segundo periodo se llama, este primer periodo se llama el judío practicante. Segundo periodo se llama el convertido fervoroso. Y en este segundo periodo hay como una tentación. Cuando uno se convierte, quiere que todos hagan lo mismo que yo descubrí. Entonces la novedad se transforma en fanatismo. Y entonces, viste, vos querés que tu hija, tu nieta, tu sobrino, todo, es que ¿cómo no vas a hacer? Vas a ir a la misa, vas a confesarte, vas a comer. Es que ¿cómo no te das cuenta de la riqueza que te perdés? Entonces el fervoroso convertido está bien, pero hay que tener cuidado. Pablo, y esto escúchenlo porque es importante, como dijo Lea, 14 años estuvo interiorizando la conversión. 14 años interiorizando, capaz 13, capaz 12. Pero no fue de un día para el otro que salió el misionero itinerante. No, hay que hacer un proceso en la fe. Interiorizar la fe, eso es convertir. Si ustedes me preguntaran a mí, después de que he dado años clase de San Pablo, me preguntaran a mí en qué consistió la conversión o vocación de Pablo, porque algunos hablan de la vocación de Pablo, porque no es que pasó, se convirtió del mal al bien o del libertinaje a la religiosidad, no. El tipo era más religioso que cualquiera. Pero ¿qué pasó? Para mí, la síntesis de lo que fue la vocación o conversión de Pablo, para mí, ¿saben qué fue? Pasó de la ley a la gracia. Pasó del yo puedo con mis propias fuerzas conseguir algo, la salvación, a me es un don, un regalo, y la tengo que recibir como un niño. No como un adulto que ya conquista, sino como un niño que recibe. Y vieron cuando los niños, y a este le encargaron una remera y allá nos hizo sin comer ir a encontrar la remera. Del Galatasaray. Del Galatasaray. El equipo de Wanda. Porque quiere llegar como un don a regalarle al hijo que le pidió. A Pablo. Y entonces, A mi hijo Pablo. Al hijo Pablo. Exactamente. Entonces, qué interesante el paso de Pablo es de yo consigo a me es dado. Guarda cuando en la fe creemos que porque hago esto y esto, me salvo. Y yo soy el sujeto de la salvación. Y Pablo entendió que él no era el sujeto, ni la ley era el sujeto, sino que la gracia, el don me viene de Dios y lo tengo que recibir. Y entonces por eso el conflicto con Santiago. Porque no se entendió del todo esto de que hay que pasar del yo conquisto al yo recibo y me es dado. Bueno, eso le llevó años a Pablo entenderlo y nos llega a nosotros a veces años, ¿no? Porque yo voy a misa, ya estoy salvado. No, porque yo me confieso, ya estoy salvado. Porque yo hago lo que yo, el yoísmo. Bueno, hay que caerse de ese caballo del yo y subirse al de Jesús, el piloto. Tercer periodo de la vida de Pablo. Entonces, el primero, judío observante, practicante. El segundo, convertido fervoroso, recibo. El tercero es el misionero itinerante. Misionero itinerante porque le cayó la ficha de que había que anunciar esa gracia del Evangelio. Jesús es una gracia. No había que anunciar una doctrina, había que anunciar una persona, una experiencia de vida con otro. Jesús. Y entonces Jesús pasó a ser, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Eso que no leyó de Gálatas 2:21.
no vivo yo, ya no soy yo el eje y el centro de mi propia vida, es Cristo en mi vida. Tercer periodo de Pablo, el itinerante misionero que le llevó también 12, 13 años. Y entonces ese es nuestro periodo de evangelización, de decirle a otros, esto vale la pena, pero no por imposición, por novedad. Que te vean feliz y te digan, ¿qué te pasa? Y ahí vos le contás tu experiencia de fe. Que te vean amando y te digan, wow, ¿cómo hace que pase paciente? ¿Qué le pasó ahora que era un histérico y pasó a ser paciente? Le llegó la gracia, se dejó habitar. Bueno, tercer periodo, que ya vamos a hablar tanto de ese periodo que yo no me detengo. Y esto se lo digo para que vayamos meditando Pablo en nuestra vida, no solo Pablo, porque ¿qué tal si te corrés y le decís al Pablo que está sentado al lado tuyo, porque acá se sentó Pablo? Y si vos tuvieras al Pablo al lado, ¿qué le dirías a Pablo? ¿Sabés qué, Pablo? Necesito la gracia de creer como vos. Bueno, y el cuarto periodo de la vida de Pablo, con el que tenemos que conversar también, el organizador de las comunidades. Ya Pablo, en su decadencia de la vida al final, organiza las comunidades porque se va el cuarto viaje a Roma y ya sabe que ahí el final, que no fue un final feliz, no fue el happy end, pero él había corrido una carrera, dice él, y ya había entregado todo, pero había conservado la fe. Conservado la fe, la gracia de creer. Bueno, cuarto periodo y cuarto desafío, hasta el final, conservar nuestra fe. Todo proceso de fe pasa por todo esto, por una purificación de nuestros apegos, rituales, leyes, tradiciones, por una interiorización del mensaje, de la buena noticia, de la novedad. Interiorizar es hacer silencio y metértelo adentro, adherirte con todo tu ser. Tercer periodo de tu fe, anunciarla, compartirla con otros, pero no por imposición, sino por regalo, por ósmosis, por simpatía. Y cuarto, organizar tu legado, para que otros sigan lo que vos experimentaste. Y el último, el martirio. Y obvio, dar la vida por eso que crees. Esa es la cuarta, obviamente, cuarto periodo. Eso hablamos en Roma, Eso ¿no? vamos a hablar en Roma. Pero para que tengamos en la cabeza el panorama completo, así como esto, así, ¿ves? Así, 4 periodos, ¿no? Y que vayamos meditando, no solamente saquemos fotos, también, pero no solo. Pensemos que por acá caminó Pablo, en alguno de esos estadios de nuestra fe queremos ir creciendo, ¿no? Hay cosas de las que hay que desprenderse, hay cosas de las que hay que interiorizar, hay cosas que ya nos está pidiendo el Señor empezar a abrir la boca, da testimonio, y hay cosas en las que hay que morir. Eso es una mirada espiritual, ¿no?, de la vida de Pablo, pero que la empecemos a recorrer ahora porque ya estamos empezando su persona, su seguimiento a la luz de Jesús. Bueno, entonces ahora vamos